Entonces, pues lo aprobó, afortunadamente, en noviembre del 79. Y entonces, pues a partir de entonces seguimos trabajando ya con más, eh, con más detalles, ¿no? De qué era lo que íbamos a hacer aquí en Ensenada. Entonces, pues durante el año 80 trabajamos en eso y yo vine a Ensenada bueno, yo siempre venía para acá en las Navidades, ¿no? Entonces, porque mi familia vive en Tijuana. Entonces, en la Navidad del 79, pues estuve en Tijuana y vine para acá a Ensenada, pues cuando menos a ver físicamente los sitios, porque hacía tiempo que yo no venía para acá. Y en el 80 regresé otra vez, pero ya con una misión muy específica de platicar con el doctor Saúl Álvarez Borrego, que en ese tiempo era el director del CICESE. Platicamos con el rector de la UABC, que en ese tiempo era el arquitecto Castro Bojorquez. Con él platicamos en Tijuana. Queríamos que la UNAM, si venía a Ensenada, llegara con un buen acuerdo con las instituciones locales, ¿no? Para no entrar de ninguna manera ni en competencia ni en antagonismo, ¿no? Necesitábamos realmente el apoyo de las instituciones para que esto pudiera fructificar. Afortunadamente, la respuesta del doctor Álvarez Borrego fue sumamente entusiasta, nos apoyó muchísimo, nos sugirió muchas cosas, de hecho, entre otras, cómo contactar a la señora Newton para comprarle el terreno, ¿no? y cómo negociar con ella. Contactamos también al gobernador, que en ese tiempo era el señor Roberto de la Madrid, y se hizo un convenio muy interesante entre el CONACYT, la UNAM y el gobierno del estado para la compra de ese terreno. Se compraron esas 3 hectáreas y cada parte se dividió el costo en 3 partes, pero las escrituras fueron a favor de la UNAM. O sea que la UNAM es la propietaria de ese terreno, pero fue pagado en parte por el gobierno del estado, en parte por el CONACYT y en parte por la UNAM. Y entre los requisitos que nosotros pusimos en el proyecto era que había que construir un edificio, ¿no? Que albergara los laboratorios. Sí, porque trabajar a la intemperie debe de ser medio difícil para un científico. Bastante complicado, ¿no? Además cuando está uno frente al mar. Sin embargo, ya estaba el plan de que en cuanto se fueran dando esas circunstancias, nosotros vendríamos precisamente a supervisar la construcción del edificio, pero nos instalaríamos en el edificio de astronomía, que estaba nuevo, ¿no? Y no estaba todavía saturado, ¿no? Entonces, otro prerequisito del proyecto era que se tenía que comprar equipo científico de primera línea, ¿no? Equipo muy competitivo a nivel internacional, que hiciera atractivo a otros científicos querer venir a trabajar en Ensenada. O sea, no nomás por el vino o por las almejas, sino porque había buen equipo para trabajar. Esa fue una de las cosas que pusimos en Aquí le voy a interrumpir tantito, si me lo permite, doctor. ¿Cómo no? Y voy a decir algo que parece vano, pero no. Yo llegué hace 22 años a Ensenada y me fascinaba ver el CICESE, UNAM, me gustaba ver el campus de la UABC y decía yo, no, esto no es casualidad. Esto fue que haya tanto científico aquí es porque decidieron vivir en un lugar con un clima maravilloso, donde haya calidad de vida como es en Ensenada, y dijeron sí, porque los científicos, si están en un lugar donde hace mucho calor, no les es favorable a nadie el desarrollo intelectual, igualmente donde hace mucho frío, aunque afecta más el calor. Entonces decía yo, Ensenada tiene uno de los mejores climas de las ciudades del mundo. Es maravilloso, ¿no? Y solamente quienes hemos andado en otros lugares podemos valorar eso, porque aquí escucho que algunos se quejan, no hombre, es que el clima de Ensenada, que está muy loco, que esto y que el otro. Salte a pasear, pienso yo, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora me doy cuenta cómo se fueron dando estas circunstancias y que hubo trabajo, pues. Hubo trabajo, esto estuvo pensado, analizado, proyectado, no es nada más que se vayan a un lugar bonito a vivir. Claro. Pero ese era mi pensar, ¿eh? Sí. No, eso es, desde luego que uno no puede arriesgar la carrera de uno y de otros jóvenes investigadores y enviarlos a un lugar donde no van a poder hacer nada, ¿no? O sea, nuestra carrera es muy competitiva, o sea, necesitamos producir.
Si nosotros no producimos resultados, pues no vamos a ningún lado. Entonces, para mí era fundamental asegurarme de que si yo venía para acá, aunque mi familia era de por acá y a mí me gusta mucho Ensenada y Tijuana y esta región y todo eso, pero si yo no podía trabajar, no podía venir para acá y arriesgar mi futuro profesional, ¿no? Entonces, en el proyecto que se realizó, pues se pusieron condiciones muy concretas, entre otras, pues comprar el terreno, construir un edificio, comprar equipo científico de primera línea que nosotros decidimos, ¿no? Y que se compró con apoyo de CONACYT y con apoyo de la UNAM. Fue un equipo que en aquel tiempo, nada más uno, que en ese tiempo costó $500,000, ¿no? Entonces, que además tenía características únicas en México y en América Latina, lo cual hacía que muchos investigadores consolidados en el Distrito Federal y en otras partes de América Latina, e inclusive de California, quisieran venir acá. Pues ahí tenemos en la pantalla ahorita una imagen de ese equipo. Cuando considere usted conveniente, doctor, apoyarnos con la descripción de las fotografías que estamos presentando, de las gráficas, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo no? Así entonces, pues eso fue muy fundamental. De hecho, el equipo que le comento se llegó a Ensenada antes de que se iniciara la construcción del edificio. ¿Okay? Entonces, pero pues obviamente que no íbamos a trabajar en el cerro. ¿Y ahora dónde lo metemos, dijeron? No, ya estaba previsto, ¿no? Entonces lo metimos en el edificio del Instituto de Astronomía. Ahí se adecuó un espacio, se hicieron las instalaciones correctas y empezó a funcionar ahí muy bien. De hecho, inmediatamente después, esto fue, de hecho, nosotros ponemos como fecha de fundación, digamos, de lo que fue el laboratorio de Ensenada, el 20 de agosto de 1981, porque en ese día fue cuando yo llegué a recibir el equipo y empezar la instalación. Entonces yo llegué el 20 de agosto y unos meses después llegaron un par de técnicos que me iban a ayudar pues a la instalación, y de modo que al final del año de 81 ya teníamos instalado el equipo en el Instituto de Astronomía y éramos 3, ¿no? Esos 2 técnicos y yo. En el año 82 ya empezaron a llegar otros investigadores. Entonces estuvimos trabajando en el Instituto de Astronomía, de hecho, 17 meses, que fue el tiempo que se tardó la construcción del primer edificio, que hace ratito salió ahí en las imágenes de la pantalla, con andamios y con todas las... ese edificio, esa foto precisamente es de la construcción de ese edificio, que empezó en septiembre del 81 y terminó en noviembre del 83. Podría preguntarme, ¿por qué 17 meses? ¿No? Pues si el edificio no estaba tan grande. Bueno, porque nos cruzó ahí en febrero del 82 se nos vino el mundo encima, ¿no? Fue la gran devaluación, la gran crisis, el control de cambios, todo ese tipo de problemas que hubo en el país, que afectó muchísimo el desarrollo del proyecto, porque de pronto se acabó el dinero. Y también de mi vida. ¿Mande? También de mi vida. Pues ahí está. Yo tenía un periódico en Rosario, Sinaloa, y había recibido un crédito por parte de Nafinsa para equipo de ese periódico. Cuando lo tuve que pagar producto de esa devaluación, pues ya me costaba como 10 veces más. Claro. Como me lo entregaron en dólares el crédito, pues como era refaccionario, le dije, señores, aquí están sus fierros. Sí. Se acabó. Perdone usted. No, pues es muy difícil. Sí, pues se nos complicó todo, ¿no? El equipo que nosotros compramos pues siempre está en dólares, las refacciones, los materiales, y pues la vida misma aquí en Ensenada pues se cambió por completo, ¿no? En aquel tiempo además no recibían pesos aquí en los comercios ni nada de eso. Sí, fue a partir de ahí precisamente que hubo esa transformación de la economía local a pesos, porque en ese tiempo pues todo el mundo peleaba por usar sus pesos, puesto que no había dólares, no había control de cambio. Entonces, eso fue un cambio muy radical y que afectó desde luego el desarrollo de este proyecto. Fíjese. Afortunadamente, debo decirlo, nada más se pospuso unos meses mientras se arreglaban las finanzas, pero nunca se detuvo. Y también yo quisiera mencionar que, a diferencia de lo que sucede en los proyectos que son de tipo, que provienen de los gobiernos, ¿no? de los gobiernos nacionales, ya sea locales, estatales o federales, a veces cuando cambian los gobiernos hay discontinuidades, inclusive a veces se cancelan los proyectos. Bueno, en este caso, afortunadamente, a lo largo de todo este tiempo, la UNAM siempre ha mantenido una perfecta continuidad en el apoyo del desarrollo de esta sede en Ensenada, y a pesar de que ya llevamos como 5 rectores, ¿no? Desde entonces, las transiciones nunca se notaron. O sea,
Como le Nunca decía, afectó proyectos. nunca, no, el edificio, el primer edificio y el proyecto mismo lo aprobó el doctor Soberón. Cuando ya estuvo concluido el edificio se inauguró, lo inauguró el doctor Octavio Rivero Serrano, que era el rector entonces. Y después el siguiente rector le tocó... ¿Quién fue el siguiente? ¿Juan Ramón de la Fuente? No, el doctor Carpizo. Oh, sí, perdón, sí, Sí, cierto. el doctor Carpizo, pues también tuvimos una magnífica relación con él. Después vino el doctor Sarucán, igual. Después hubo una ampliación del edificio, se construyó otro edificio que se inició con el doctor Soberón, con el doctor Sarucán, y fue inaugurado por el doctor Barnés de Castro. Y que fue esa parte que se ve ahorita, la parte de la derecha de la pantalla fue la parte que se generó con el doctor Barnés. Y bueno, el doctor vino después del doctor de la Fuente. Con el doctor de la Fuente estuvimos hablando de una tercera ampliación del edificio que se concretó con el doctor Rivero Serrano, perdón, con el doctor Narro Robles, que es el actual rector, y ahora tenemos otro edificio mucho más moderno, más bonito, mucho más atractivo, que alberga además muy funcional y que además alberga una licenciatura que nunca nos imaginamos que íbamos a tener y que además pues estamos abriendo una nueva línea. O sea que ahora sí se da cuenta de todo lo que va provocado. No, yo no provoqué nada, lo Pues han provocado modo, las personas que han estado trabajando ahí con muchas ganas. Sí, pero mire, fueron 3 los que llegaron, usted y otros 2. Muy bien. No, nomás yo llegué, los otros 2 no llegaron. ¿De veras? Sí. O sea que trabajaron en el proyecto, para el proyecto, sí. Y nada más usted llegó. Sí. ¿Y ahora cuántos son? Pues fíjese, ahora somos aproximadamente, yo no sé, fíjese, somos creo que como 40 investigadores, 15 técnicos académicos, o sea, académicos somos como 55, tenemos cerca de 40 estudiantes de posgrado y tenemos, ¿cuántos de licenciatura? Como ¿Cuántos habrá, Grady? ¿150? 50. ¿50? Ok, entonces 30 de posgrado, 50 de licenciatura, 80 estudiantes, a veces hemos tenido hasta 100, y más 55 investigadores y como 100 trabajadores administrativos de apoyo. Pues eso somos una comunidad ya de cerca de 200. Eso es nada más para que se dé cuenta para aquellos que no saben lo que hace la UNAM. Que les quede bien claro una cosa, es un alto contribuyente a la economía de la ciudad. Sí. Por un lado, y además es un alto generador de turismo científico también. También, cómo no, porque organizamos simposios, reuniones, acabamos de organizar uno hace poco. Y viene gente de todo el mundo, no solamente de México, ¿no? Viene gente de todo el mundo. Ahora en nuestro posgrado, por ejemplo, tenemos un estudiante de Vietnam, tenemos 2 estudiantes de la India, tenemos ahorita una estudiante colombiana, hemos tenido otros colombianos, tenemos un investigador chino, tenemos un investigador cubanos, tenemos una estupenda relación con la Universidad de La Habana, con profesores españoles, en fin, ¿Sabe qué sería la joya de la corona para terminar con la internacionalización de esto? Tener estudiantes del Dorado, Sinaloa. Híjole. Pues tenemos estudiantes de Sinaloa, de los Mochis, de Culiacán y de algunas sus zonas intermedias. Entonces los de Culiacán no son de Culiacán, son del Dorado.